Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Conectados, el podcast que instaura una nueva forma de relacionarnos con la realidad y con nosotros mismos. Este es el tercer capítulo de nuestra segunda temporada. Y bueno, como siempre tenemos buenos capítulos, pero el día de hoy va a estar muy interesante. Tienen que quedarse hasta el final, va a estar cortito, sencillito, es algo que utilizamos siempre. Pero así para comenzar rápido, yo quiero introducirles a quien yo diría que sería el creador, en honor a ellas, es el programa de hoy, las creadoras desde hace muchísimos años, desde los griegos fueron ellas las creadoras de las falacias más importantes. A nuestras queridas madres les dedicamos este gran programa de falacias. Así que la pregunta de hoy para comenzar el programa sería: ¿cuál es la falacia que más utilizaba tu mamá? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que anden todos bien. Sí, yo me acuerdo que mi mamá decía mucho que si no hacía algo y lo iba a ver con mi papá, ¿no? Como que me iba a venir mi papá y me trataba de meter un poco de miedo ahí. Y mi papá usaba mucho esta idea de, bueno, si no haces esto, voy a usar mano dura, por no decir otra cosa. Al final realmente fueron muy pocos momentos los que mi papá me llegó a pegar y fue realmente en situaciones de mucha desobediencia, pero sí era muy común este argumento de si no lo haces va a haber consecuencias. La amenaza, ¿no? ¿Cuál era el de tu mamá, Piero? Era raro ya, porque no sé, desde chibolo me pasaba esto que íbamos al jockey o a cualquier centro comercial a comprar ropa, ¿no? Me decía, vamos, te compro ropa. Y yo ya emocionado, ¿no? Y no sé, pues yo solo quería un polito o una camisa. Y yo solo quería agarrar una prenda, ¿no? Tampoco quería llevarme todo el Jockey Plaza. Y si yo agarraba un polo, mi mamá me decía, no, Piero, pero ¿por qué no te llevas unos 3, 4? Y le decía, no, mamá, olvídate, es demasiado, ¿no? Y ya me ponía cara así como de gatito de Shrek. Y me decía, no, pero tú nunca me dejas comprar nada, que ya no me quieres. Y yo, ¿qué? Y dice, mamá, pero es un polo nomás. Y al final tanto me insistía que decía, ya, ¿sabes qué? Llevemos los 3 polos. Pues, y lo peor es que terminaba agarrando prendas que ni siquiera me gustaban, o sea, eran solo como relleno. O sea, agarraba 3 polos que veía ahí encima y listo, chao. Y nunca me terminaba ni siquiera poniendo los polos porque no era ropa que me gustase. Pero mi mamá siempre me apelaba a esto del sentimiento. Caso totalmente raro porque no era el niño el que lloraba porque le compren más, sino era la mamá por comprarle más. Que no siga. Espero que no te esté escuchando, ¿no? Ojalá. Hola tía Gina, ¿cómo estás? Lo hago bloquear con este episodio. Mac. No, bueno, mi mamá es de padres japoneses y siempre fue muy disciplinada, muy recta, y las cosas que decía o amenazaba las cumplía, ¿no? Y eso creo que era su gran argumentación, porque lo que ella decía se cumplía, ¿no? Una vez yo de travieso rompí el vidrio de mi vecina que me caía mal, y mi mamá cuando se enteró me dijo, vas a pagar ese vidrio sol a sol, ¿no? Y yo tenía 8 años, ¿no? Y pasé noches de angustia hasta que un momento dado entré a en la madrugada de la habitación de mis viejos y llorando, diciendo que no sabía cómo iba a pagar esa era una mampara grandota, ¿no? de mi vecino. Y bueno, ahí mi mamá se ablandó un poco y me dijo, no, pero ni siquiera me dijo que el castigo estaba suspendido, sino, bueno, vamos a hablar después mañana temprano, ¿no? Tranquila. Así que no pude dormir esa noche tampoco, esperando la resolución. Y bueno, y otra cosa era los prejuicios alimenticios, ¿no? O sea, por ejemplo, siempre si tenía que comer la zanahoria me decía, come esto que te hace bien a la vista. Pero y nunca comprobé si realmente todas esas cosas que me decía de la espinaca, todas esas cosas eran verdad.
De hecho, yo a los 15 años comencé a usar lentes y la zanahoria no me sirvió de mucho, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas. Típica, ¿no? Que no falta la mamá cuando no quieres comer la comida. Siempre apela a los niños de África a 10.000 kilómetros de tu casa. Sí. Pero para que comas tienes que pensar en los niños de África, ¿no? Bueno, la de mi mamá así rapidita, ¿no? La de mi mamá siempre fue claramente la falacia de autoridad. Mi mamá siempre que me daba alguna cosa que tenía que hacer y yo decía, ¿por qué no había mayor razón que la de porque yo lo digo, porque yo soy tu mamá? Y siempre el saber más, ¿no? Ella siempre, si tú estás de ida, yo ya estoy de vuelta, ¿no? Entonces, bueno, siempre esa fue la excusa de mi mamá. Creo que mi mamá era una mujer sencilla, no complicada. Si había que hacer algo, era porque lo decía ella y nada más. Igual las queremos, la estamos recordando con Pero cariño sí. porque justamente eso nos trae recuerdos muy agradables de nuestra infancia. Y es raro que todos estemos hablando en pasado cuando en realidad la única madre muerta es la mía, ¿no? Pero la de ustedes, todas las de ustedes están vivas. Sí, pero eso... Mi mamá era... Creo que ese Claro, tipo ¿no de te acuerdas de argumentos cuando que éramos ya no se niños, están no? usando en estos tiempos. Han cambiado. O ya no Claro. funcionan en nosotros, ¿no? Claro. Ya no tienes poder sobre mí. Bueno, entonces vamos comenzando con el programa. Creo que va a ser un programa súper interesante. Definitivamente, si tuviéramos de invitados en la mesa hoy día a Aristóteles o a Platón, creo que sus primeros libros acerca de la argumentación definitivamente pensaban también en sus mamás, en algunos de sus ejemplos y cómo rebatirles correctamente aquellas cosas que les mandaban. Pero vamos a ver un poquito, vamos a revisar estas falacias, que son cosas que utilizamos comúnmente. De repente son vicios nuestros que cuando conversamos, cuando queremos hacer un debate con algunos amigos, y nos va a servir el estar pendientes, el estar siempre lúcidos para poder identificarlas, ¿no? Siempre es un juego de descubrir qué artimaña está utilizando el otro. Definitivamente en el debate y en el lenguaje en general siempre hay que saberse las mañas, ¿no? Para convencer a la gente. Bueno, entonces comenzamos con el programa, pero comenzamos con el pie derecho, ya que vamos a hablar de falacias. Si no escuchas Conectados, estás en nada. Bueno, No, sí, mamá. ya empezando de lleno entonces con el tema, primero hay que tratar de entender qué son las falacias. Creo que al menos tenemos una idea vaga. Algunos de nuestros oyentes las estudiaron en el colegio, en la universidad, pero como bien introdujimos, son importantísimas. Primero entender qué son, después entender en sí las falacias para no usarlas. Justamente la finalidad es no usarlas, sino argumentar, afirmar las cosas que decimos de forma correcta. Y bueno, básicamente las falacias son eso, son afirmaciones o argumentaciones que a simple vista parecen convincentes, que a simple vista parecen correctas, pero que si las pensamos un poquito más, presentan inconsistencias, faltas, errores de razonamiento. Y estas inconsistencias pueden ser de dos tipos, o sea, y de hecho ya nos empezamos a encauzar las falacias. Hay falacias de tipo formal y hay falacias de tipo material, es decir, hay falacias que están incorrectamente por la estructura en sí de los argumentos, y hay otras falacias que en realidad responden más al contenido que tiene la falacia. Por ejemplo, una que vamos a ver hoy es la de misericordia, que justamente el error está en el contenido y no tanto en la estructura de la argumentación. Hay otra muy típica que presenta este error formal, que seguramente todos la conocen, se llama afirmación de lo consecuente, y es que uno supone que si A es correcto, B es correcto, entonces digo, se presenta B, entonces uno dice A es correcto. Bueno, no quiero hacerla larga, pero es si llueve me mojo, después sigue la premisa estoy mojado, por lo tanto ha llovido. O sea, no hay una relación directa entre que yo esté mojado con que la causa haya sido que haya llovido, pero sin duda que si llovió y yo estuve en el ambiente, ahí sí se corresponde que me voy a mojar o que esté mojado. Pero digamos, ahí se presenta este tipo de falacia más de la forma. A entonces B, B entonces A. Y no necesariamente se da esa relación, ¿no?
Llueve, me mojo, sí, pero si estoy mojado no necesariamente es porque llovió. Hay muchos casos de ese tipo. Yo me acuerdo que tenía una muy graciosa que usaba, que era, bueno, Simon Lyman es un amigo, es pelado y brillante, era un tipo que no tenía pelo. He visto un pelado brillante, entonces debe ser Simon Lyman. No porque vea un pelado es el tipo que yo conozco. Entonces, bueno, hay algunas que presentan inconsistencia en el contenido, otras en la forma. Son muy usadas por políticos, son muy usadas en nuestra vida diaria. Las emplean mucho, por ejemplo, productos, campañas de publicidad y de marketing para vender justamente lo que tienen. Los usan mucho también esta gente de opinión que de repente habla sobre un asunto, sobre un tema, pero no de la forma más correcta, usando más bien falacias. Y creo que el motivo por el cual una persona usa falacias, las razones por las que usa falacias, las resumiríamos en dos. O porque la persona es ignorante y no sabe argumentar bien, entonces en ese sentido no es culpable de usar una falacia, menos no es culpable directamente. Y el otro motivo es claramente una intención de engañar. O sea, y ahí sí hay una culpa porque se está usando con ese propósito de convencer a otro, pero utilizando una especie de mentira que no tiene nada que ver con la argumentación. Y bueno, en ese sentido, Mac, tú tienes una reflexión muy interesante sobre Grecia. Por eso creo que cuando una definición clásica de falacia es una argumentación psicológicamente persuasiva, dicen, pero lógicamente incorrecto, ¿no? Entonces, en eso que tú dices, que la causa sería por ignorancia o por evidentemente que quiere engañar, o cuando hablabas de las publicidades, la razón, digamos, que subyace en todo es persuadir al otro, ¿no? Psicológicamente, al menos que te lo convenzas psicológicamente, pero no necesariamente atiendes al razonamiento lógico correcto. Claro. Y esto creo que, bueno, está en la última, en la época clásica de Grecia, en la época de Pericles, que es el siglo V antes de Cristo. Está Sócrates como el gran filósofo, y hay que entender que la educación antes, en esa época, lo que se conoce como la paideia, la educación no era pagada, ¿no? Era contratada, porque de alguna manera el hecho de que tú tengas un salario para educar, eso implicaba de alguna manera corrupción. Pero en la época en el siglo V antes de Cristo, estamos hablando de la democracia, y cuando estabas en el ágora, tenías que enfrentarte a distintos políticos y tenías que aprender a argumentar. Entonces comenzaron a salir estos tipos que se llamaron sofistas, y ellos comenzaban a cobrar a la gente más adinerada, les enseñaban a hacer la oratoria, para que puedan persuadir al público cuando puedan, entonces comenzaron a inventar tretas que no obedecían necesariamente a la verdad, sino simplemente era convencer, persuadir a tu público que te estaba escuchando, ¿no? Y por eso cobraban. Por eso en los diálogos de Platón, en la voz de Sócrates, Sócrates los llama mercaderes del conocimiento, ¿no? Y por eso eran vistos por él
como personas de muy bajo, de una dignidad muy baja, ¿no? Porque se vendían al mejor postor y no le enseñaban a razonar correctamente, sino a persuadir. Por eso Gorgias, que es de alguna manera, filosóficamente hablando, es uno de los grandes sofistas, filosóficamente hablando es un escéptico. Él lo que le importaba era la oratoria, ¿no? Él decía que ahí estaba no la verdad, pero el argumento que te podía hacer ganar ante el público, ¿no? Entonces se instalaba toda una cultura del relativismo. Protágoras, por ejemplo, otro gran sofista, decía que el hombre, he visto ahora en Google que ya no citan el hombre es la medida de todas las cosas, sino lo han traducido ahora como el ser humano es la medida de todas las cosas, ¿no? Como para ser políticamente correcto, ¿no? Pero ya no encuentro la frase. O sea, yo cuando la estudié, la frase era el hombre es, y de hecho la palabra griega que utiliza Protágoras tiene que ver con andros, ¿no? O sea, con varón. Pero entonces la traducción sería el hombre es la medida de todas las cosas, pero ahora no sé por qué en muchos textos que traté de buscar, esa frase ahora está traducida como el ser humano es la medida de todas las cosas, ¿no? O sea, el hombre y la mujer, ¿no? Y eso es un... Pero si eso sería la misma frase como el hombre y la mujer son la medida de todas las cosas. Claro, podrías traducirlo así también, ¿no? Pero bueno, ellos trataban de instalar ese relativismo y ganaba el que mejor persuadía, ¿no? Y persuasión no es sinónimo de decir la verdad, ¿no? Y por eso, de alguna manera, los que se enfrentaban siempre el que se enfrentaba siempre con los sofistas, su gran enemigo, digamos, era Sócrates, ¿no? Y después, por eso, bueno, estos debates, podríamos decir, estos debates que hacían los sofistas es como el génesis de las batallas de gallos de hoy en día. Claro, viste que en la batalla de gallos siempre abunda la falacia de la de ad hominem ofensiva, ¿no? Esa es la única argumentación que trabajan, ¿no? Claro. Sí. Claro, ese es el show, ¿no? Es parte del show. Claro, la pelea de gallos es el arte de insultar de alguna manera, ¿no? Insultar de alguna manera originalmente, creativamente. Pero después, como 2 siglos después, todas estas argumentaciones que ya estaban en el común de la gente, en Aristóteles, en el Órgano, que es un tratado de lógica, tiene un capítulo especial que se llama Refutaciones Sofísticas. Y ahí él comienza a hacer todo un desarrollo sobre lo que son las argumentaciones sofísticas, las va trabajando en 2 grupos. Y bueno, de ahí es donde nosotros tomamos siempre cuando se estudia falacias. Se parte de ahí, ¿no? Después se han ido haciendo otras clasificaciones, pero básicamente el que hace el gran estudio de las falacias de una manera ordenada, sistemática, es Aristóteles, pero por lo menos 200 años después, ¿no? Sí. Y eso es un poco creo que lo que es el origen de las falacias, como... ¿Sientes que las academias de debates actuales, siendo como y en pos de buscar un debate correcto, ¿no? Deberían ser hijos de Sócrates, han traicionado a su propósito y han comenzado a buscar de repente ser más sofistas, más de argumentos de convencimiento, de ganar un punto, que a realmente ser debates centrados? Sí,
yo siempre he sospechado de ese tipo de actividades que se hacen en los colegios, ¿no? Que me parece que le enseñan a ganar una postura. De hecho, te hacen el ejercicio, tú vas a estar en esta postura, tú vas a estar en la otra postura, y lo que importa no es sacar a la luz la verdad, sino sacar a vencer a tu oponente, ¿no? Y eso es justamente la raíz de lo que ofrecían los sofistas, era justamente eso: yo te aseguro que vas a ganar a tu oponente. Y entonces siempre he sospechado, nunca he hecho un estudio exhaustivo de ese tipo de actividades, pero siempre me da la sospecha de que va más por un espíritu sofista que por un espíritu socrático, ¿no? Porque, claro, lo que pasa es que los debates, si tú sales a relucir la verdad y esa verdad es contraria a tu postura, ¿para qué vas al debate, bueno? Mejor no te contraten, ¿no? Pero... Sí, yo les cuento en chiquito, o sea, yo justo el año pasado, a raíz de todo esto de la virtualidad, o sea, bueno, para los que no lo recuerdan, yo estudio Derecho. ¿No estudiabas cine y producción audiovisual? Para aclarar, ya que estamos ya a mediados de segunda temporada, por si acaso no soy cinéfilo ni nada. Estudio Derecho que están... Y entenderán que en Derecho es una actividad muy común el debatir, ¿no? O sea, me ha tocado muchísimos cursos tener que ponerme como en simulaciones de debates. De hecho, el año pasado pertenecí al grupo de debate de SAN. Pero siempre era mucho esto que narra Mac, ¿no? O sea, te lo cuento de la experiencia propia. O sea, siempre era, no sé, por ejemplo, un caso que a veces eran reales, a veces eran ficticios. Pero no sé, por ejemplo, un caso sobre el aborto, ¿no? Que uno tenía que estar en una postura a favor, otro tenía que estar en una postura en contra. Y simplemente te dividían en grupos y te decían, ya, tú tienes la postura a favor y tú tienes la postura en contra, ¿no? Y no interesaba cuál era realmente tu propio pensamiento, ¿no? O sea, de hecho, en el salón de clases, habían veces que me tocaba defender una postura que no era la que yo realmente defendería si esto fuese un debate real, ¿no? Y yo a veces ahí tenía problemas con mi profesora porque le decía, profesora, mire, yo creo totalmente distinto, o sea, mi posición es totalmente distinta a la que usted quiere que yo defienda. Así que no planeo participar de este debate, ¿no? Y habían veces que simplemente no participaba del debate, ¿no? O antes de comenzar el debate les decía, bueno, voy a debatir, o sea, voy a hacer el debate por esta cuestión académica, pero que conste que la postura que voy a defender no es realmente la mía. Entonces no era una búsqueda de la verdad. Vale aclarar que Piero nunca ganó un buen debate ni ningún reconocimiento en su academia de debate, porque cuando iba a defender una postura aclaraba, no convencía a nadie porque aclaraba que no le gustaba. Claro. No era el más destacado en el club, pero era un tipo honesto. Claro. De hecho, a mí siempre me decían, no, pero tú no vas a la respuesta. Sí. No, de hecho, o sea, condición en mucho, sobre todo Protágoras, sabemos por referencias que el tipo no cobraba si su alumno no ganaba el debate. O sea, esa era la condición sine qua non para poder cobrar. Algo de dignidad tenía, por lo menos. Claro. Pero como les digo, ya en esa época cobrar por la educación era muy mal visto, ¿no? Era como, sí, no sé, como los vendedores de multinivel. Bueno. Ahora, yo creo que todo esta estructura de debates, este modelo de Naciones Unidas, bueno, hay varios, pero tiene que ver también con con un plan o con una estructura académica que plantea ya de base eso, ¿no? Que la verdad es una construcción, que no hay verdades absolutas. En el esquema, por ejemplo, pedagógico,
se me fue el nombre, pero... ya. Sí, en la plataforma pedagógica del Bachillerato Internacional, que muchos colegios de cierto nivel lo tienen, o sea, se plantea directamente esto, una especie de relativismo educativo. Entonces, en ese ambiente en el que no es posible la verdad, y por ejemplo, al que defiende verdades absolutas, universales, un orden natural, lo llaman dogmático. Entonces, ya te categorizan si buscas la verdad o si defiendes la verdad desde el sistema en sí, desde los planes académicos, desde la visión que tienen del alumno y de la persona, pues ya está como sesgada o imposible esa búsqueda. Entonces, por eso todos estos debates parten de esa premisa o de ese principio que no existe la verdad. Bueno, entonces, en realidad, sobre las falacias pueden haber 200.000, en realidad hay de todas las formas, colores y gustos, como tantas personas hay en el planeta, hay falacias. Pero hoy día solo vamos a tomar tres así importantes, creo que son tres de las más usadas. Hoy día vamos a hablar, creo, primero del ad misericordium. ¿Qué sería el ad misericordium, Homa? La falacia es una falacia muy sencilla y muy usada, quizá es la más usada de todas. Es ad misericordiam porque es apelación a la misericordia o apelación a la piedad. Es la falacia que usamos cuando tratamos de mover el sentimiento del otro y no le argumentamos absolutamente nada. O sea, simplemente es mover el sentimiento para que acepten la idea o la argumentación o la afirmación que estamos nosotros diciendo. Entonces, bueno, es muy sencilla. Por ejemplo, alguien que roba y dice, bueno, yo sé que hice mal, pero por favor compréndame. Acabo de perder mi trabajo, mi familia no me quiere. Y entonces, el argumento que usa es apelar netamente al sentimiento para que, moviendo ese sentimiento de los que lo escuchan, acepten lo que él está diciendo. Se usa mucho en política, muchísimo en política. Lo usa mucho tu novia. Por ejemplo, yo había escuchado hace tiempo un candidato que fue en el 2018 candidato a la presidencia de México. No encuentro ese momento de su debate, pero dijo algo así como, bueno, yo sí soy un político honrado, queridos amigos y compatriotas. En este momento recuerdo que aquel día en que mi madre falleció de cáncer, cuántas noches la escuché sufrir, y en el hecho de muerte me dijo, hijo, tú eres un gran hombre, el país te necesita, y aquí estoy yo, compañeros, luchando por sus familias y qué sé yo. Entonces, es como mover el sentimiento de la gente apelando a la madre y al cáncer, y a ese momento crítico para decirles, bueno, mi mamá quería que yo fuera presidente y por eso estoy aquí. Entonces, bueno... Fue tan bueno el argumento que Homa no recuerda ni quién fue ni cuándo fue, pero recuerda lo que le hizo sentir. Sí, entonces... Ahora, es Homa, eso. con respecto a, por ejemplo, al primer ejemplo que pusiste del tipo que robó, ¿no? Esa argumentación, te lo pregunto, Tanqui, ¿sería un atenuante para la condena... Sí, para la condena penal, digamos, de un ladrón? Demuestra, o sea, campeón. Sí, esas cosas con misericordia. Recuerden que yo viví en la banca. Pero era el licenciado. No, pero sería como atenuantes, sería parte de los atenuantes, de los agravantes, o en derecho. No, o sea, hay una serie de atenuantes que están tipificados, no. O sea, que tú le digas, no, sorry, es que está pasando esto con mi familia. O sea puede mover al juez, sí, a decir, bueno, está bien, había tal vez una razón más o menos justificada, tampoco es que lo hizo por maldad, no es que se le iba a robar por robar. Podría sí bajarle tal vez si la pena es, no sé, pónganse un número de 3 años, el juez podría querer darle 2,5, pero no es un atenuante tipificado, no hay ningún lado en la norma que diga, puedes robar si a tu familia le pasa tal cosa. Eso ahora, 991-033-073 para el número de contratos, ya saben, licenciado Piero. Siempre te va a ir por la verdad y nunca te va a defender.
Claro, en realidad un tipo honesto puede perder el caso, pero nunca la verdad. Si eres un pero en realidad narcotraficante, él va a decir que eres narcotraficante, no va a negar nada de tus crímenes porque eso es honesto. Lo grabo el incluso sofista todo. moderno es el abogado, ¿no? Como profesión. Tiene muchos. Ya la he escuchado mil de veces. sofista. Claro. Y esta serie que nosotros Esa también es otra veíamos, falacia. bueno, sí, que vemos Suits, la ley de los audaces en español, bueno, es clarito, ¿no? Como Harvey, usualmente Harvey y Mike, que están constantemente usando ese tipo de falacia, ¿no? Ahora, además esto es una falacia que se usa mucho en los debates actuales sobre el aborto. Siempre, bueno, en general, el argumento de los o de las que defienden el aborto es: pero mira, piensa que hay niñas de 12 años que han sido violadas por sus padres o por su tío, entonces ¿por qué no aceptar o por qué no legalizar el aborto para que estas niñas saquen ese problema y no sufran más? Entonces te plantean primero un caso imaginario, un caso hipotético, el peor de los posibles, justamente para moverte el sentimiento y para que tú, pensando en esa niña imaginaria, digas: ah, sí, es verdad, pobrecita de la niña. Pero ¿cómo llega? Porque inclusive ni siquiera el caso es real, ¿no? Podría ser falacia y todavía, si el caso fuera real y te plantea: mira, esta niña, por lo tanto debería aprobarse una ley para legalizar el aborto, pero ¿cómo del caso en sí o del caso imaginario en sí a la afirmación o a esa propuesta de legalización hay muchos baches, hay muchos huecos? Entonces justamente ahí entra este análisis para darnos cuenta de en qué momento el argumento no tiene validez o no es convincente o no dice la verdad. Pues ya nos censuraron el programa. Ya lo estamos monetizando. Clásico. Pero bueno, no importa. Pero estamos siempre a favor de la verdad. Dijimos la verdad. Pero siempre la... Gracias, Tanque. Pobres pero honestos. Bueno, ¿qué otro tipo de falacias tenemos? Un segundo tipo de falacias y que creo que ese también es súper usado, todo el mundo lo usa, y como lo decíamos es como lo más importante dentro de una batalla de gallos, es la falacia ad hominem, el ataque personal, ¿no? Es evadir todo lo que te está diciendo la persona. Es utilizar el hack, ¿no? Te quitas todos los obstáculos de lo que la persona te está diciendo, toda su argumentación, y en vez de atacar eso que te acaba de construir, eso que acaba de decir como argumento, atacas directamente a la persona y pretendes con eso quitarle validez, ¿no? Es como desacreditarlo considerando lo que tú estás a punto de decir. Lo dejas mal frente a los ojos de todos, ¿no? Es un poquito de juego sucio, pero yo creo que no solo es muy fácil caer en él, sino que, o sea, siempre tenemos la tentación de utilizarlo, ¿no? Es como muy sencillo, es como que está escrito en nuestra naturaleza el utilizar esta falacia, y en realidad puede ser de muchos tipos, de muchas formas. Creo que específicamente los políticos la usan, pero de una forma muy interesante, ¿no? Esta debería ser falacia ad hominem / falacia política, ¿no? Porque los debates políticos actuales están casi que resumidos en solo falacias ad hominem, ¿no? Hay uno hace muy poquito nada más, que lo tenía como ejemplo. Este debate que hubo entre Trump y Biden para las elecciones de Estados Unidos en el 2020. Bueno, ese debate, hay que decir, es un debate muy interesante, no por lo que se expone, sino porque realmente tiene un nivel de relato y ataque muy interesante. Creo que es casi tan entretenido como ver una serie, porque definitivamente los tipos son muy creativos para las formas en cómo se atacaron, ¿no? Creo que los dos tuvieron sus formas y sus métodos, pero hay uno que definitivamente está para ponerle este meme de los negritos cuando se juntan y dicen ¡oh! O para ponerle después el turn down for what, que es cuando Biden le dice, Biden le habla a Trump de que su gestión no ha sido inteligente, y Trump automáticamente le dice, espera, ¿inteligentes? ¿Tú me vas a venir a hablar de inteligente?
si tú fuiste el último de tu clase. El último puesto de tu clase, ¿no? Entonces, claro, le estaba hablando sobre cómo es que su gestión no había sido inteligente, no había aplicado las técnicas correctas, que de repente se había podido controlar el virus de una mejor manera. Y Trump le dice, ¿qué? ¿Has dicho inteligente? Pero si tú fuiste el último puesto de tu clase, te olvidaste de en qué universidad estudiaste, y lo trató de invaliar. Did you use the word smart? So you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You didn't go to Delaware State. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Definitivamente puede que yo me haya dado cuenta de inmediato que es un ad hominem, pero qué buen ataque. O sea, si yo hubiese estado en Estados Unidos ya a raíz de eso, para mí ganó Trump. Yo no cambiaba mi voto para nada, ¿no? De que es efectivo, es totalmente efectivo. ¿Tú tienes algún otro caso? Si no nos censuraron con la otra, con esta ya nos censuraron. O sea, ahora somos pro Trump. Estamos probando en cuál nos censuran. Este es un podcast kamikaze, ¿no? Sí, Nos estamos yendo, pero no se morir. A ver, ¿en cuál explotamos? pero siempre honestos, vamos, Perú. Sí, hay una que precisamente hablando de Perú, aquí estoy seguro que todos lo vieron en su momento, reventaron los memes y las redes sociales después de eso. Cuando hubo este debate presidencial entre Poppy Olivera y Alan García, que en paz descanse, que la verdad el debate está lleno de falacias ad hominem, o sea, los tipos en ningún momento de todos los minutos que tuvieron para debatir se dedicaron a tirar realmente propuestas. Lo único que les interesó fue bardear al otro y tumbarlo hasta el piso y decir, ¿sabes qué? Eres una basura como político, no voten por él. O sea, solamente a eso se dedicaron. De hecho, Poppy comienza el debate bardeando a Alan de todo su gobierno anterior, ¿no? Diciéndole, eres un mentiroso, eres un corrupto, has hecho tal. Y cuando termina Poppy, quienes estaban regulando el debate, que si no me equivoco era esta periodista que está en Canal 2 ahorita, no me acuerdo ahorita su nombre, le dice, acota y le dice, bueno, señor Alan, tiene 30 segundos, por si acaso, aprovechemos los segundos para hablar de propuestas y no hacer ataques personales al otro contrincante, ¿no? O sea, se lo deja bien claro, ¿no? Y Alan, ya en el colmo de la sinvergüencería, comienza diciendo, yo no recojo ofensas ni las cometo, pero, y le suelta una bombaza a Poppy. Yo no recojo ofensas ni las cometo, mucho menos por parte de quien ha sido capaz de llevar cartas falsificadas ante el Papa para calumniar al cardenal del Perú, Juan Luis Cipriani. Solo quisiera volver al punto fundamental. Le dice, pero yo no voy a recoger ofensas de alguien que fue capaz de falsificar cartas ante el Papa. ¿Ante quién era? El Papa acusando al arzobispo. Ante el Papa. Exacto. Y para colmo Alan como diciendo, bueno, yo, si lo queremos traducir es como diciendo, bueno, yo no voy a usar falacias como tú, pero pum, y te suelto una tremenda falacia, ¿no? Entonces, de hecho me acuerdo de este caso, lo analicé en clases y mi profesora precisamente me resaltaba esto, ¿no? Que Alan soltaba esta primera frase como diciendo, yo no te voy a ofender, pero pum, claro, eso Alan, inclusive en psicoanálisis es esa afirmación, ¿no? Claro. Ahí Alan va con el pie arriba, peor que De Jong a Xabi Alonso en la final de España contra Holanda, ¿no? De Sudáfrica. Pero esta es la típica falacia política. Incluso si querríamos dividirla en algunos tipos más, hay una que es el ataque personal directo, que ofensivo, es como los que hemos estado hablando justo ahora, ¿no? De frente a la persona. Pero también habría otro tipo que también habría que decir, es descalificando a la persona pero por sus circunstancias, ¿no? Esta también es muy utilizada, prepárense para el tercer Van Hammer. Esta es muy utilizada por las feministas cuando uno se quiere hablar de temas como bueno, en general de lo que hablan las feministas, ¿no? Por ejemplo, de cierta opresión a la mujer y todo eso, y un hombre quiere opinar y levanta la mano y antes de que diga la primera palabra, no, tú no puedes opinar, tú eres hombre. Entonces,
Claro, esa es una típica, ¿no? O sea, no están a punto de escuchar el argumento, no van a decir absolutamente, no lo dejan absolutamente decir nada, o simplemente si lo dice no se le escucha. ¿Por qué? Porque él no tiene juicio de validez sobre eso, porque supuestamente no es mujer, ¿no? Como si esa condición de ser hombre nos permite, nos obliga necesariamente a no poder entender a la mujer, que en cierta parte es verdad, muchas veces no se le entiende, pero bueno, es totalmente una falacia. Entonces ¿no? los médicos obstetras y ginecólogos no podrían opinar sobre la mujer. Claro, y no podrían saber, no podrían operar, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Bueno, este es... Sí. Pero, vea, yo acá tengo una, solo como para darle la vuelta, o sea, porque el chiste de estas falacias es como que ya no te interesa ni siquiera lo que te esté diciendo la persona, porque lo que te puede estar diciendo la persona puede ser muy verdad, por más que su condición parezca que no. Y yo me acuerdo bien clarito una vez que me contaron este cuento, es mucho más largo, pero en súper resumido es esto. Un borracho y un fumón están en una esquina, y un día, obviamente siempre el borracho estaba con una botella, el fumón siempre estaba con un cigarro, y en un momento dado el borracho un día llega y le dice al fumón, oye, deberías dejar de fumar, no te hace mal. Y el fumón le dice, pero tú que me vienes a hablar si tú eres un borracho. Pero lo que le estaba diciendo el borracho no falta la verdad, ¿no? O sea, le estaba dando un buen consejo, oye, deja de fumar, realmente te hace mal, ¿no? O sea, estás fumando cajetillas todos los días. Pero no tiene nada que ver que el tipo es un borracho, ¿no? O sea, el tipo puede ser un borracho, puede ser un delincuente, puede ser terrorista, pero lo que le dijo era verdad. O sea, él tendría que haberlo tomado como verdad, no tomando tanto a la persona, sino tomando lo que le está diciendo, ¿no? O sea, a lo que voy es, la verdad puede venir de cualquier lado, ¿no? Eso es la contracara de esta falacia. Claro, y es más, justo das pie para un tercer tipo que entra dentro de este ad hominem que le llaman el tu quoque, que se trata de precisamente, pero si tú también, pero si tú haces peor, o creo que si aquí tenemos algún oyente mexicano, el meme de AMLO, ¿no? Pero el PRI robó más. Claro, o sea, claro, yo hice algo, pero el PRI robó más. Entonces, esa es como que es muy típica, ¿no? Ahora, antes de terminar y cerrar con esta idea del ad hominem, creo que sí hay algo de válido dentro de las veces que se usa en política. Definitivamente el 85% de las veces que se utiliza no es utilizado para bien o no es realmente una argumentación lógica. Pero muchas veces cuando implica, por ejemplo, el uso, porque para ser un presidente, por ejemplo, para de repente adquirir cierto cargo, necesitas tener un juicio moral o necesitas tener ciertos requerimientos para ocupar una posición, tienes que ser una persona ética o haber demostrado una trayectoria ética para hablar de justicia, comienza a tener cierto valor y es cierta verdad, ¿no? Porque si bien es cierto, la verdad puede venir de cualquier lado. Cuando hablamos de hacer el ejercicio de esa verdad, aplicar ciertos, por ejemplo, no sé, medidas políticas en pos de esa verdad, ser justos, cuando, por ejemplo, asumas el cargo de presidente, sí habría que evaluar, pues, si esta persona de repente tiene un pasado, pues, oscuro, de algún acusamiento de cárcel o algún proceso judicial, no lo sé. Es cuando haces ese ataque, y es necesario el juicio moral dentro del ejercicio de lo que tú estás hablando, si bien es cierto, no invalida el argumento de lo que la otra persona puede decir, porque por ejemplo puede hablar de que algo es más justo que otra cosa, sí te permite dudar sobre específicamente esa persona si es que en el ejercicio va a defender lo que él te está diciendo que va a Ahora, no sé, es muy riesgoso porque, no sé, imaginemos que un político le dice, usted está hablando de mejorar el país, pero usted está acusado de malversación de fondos. Entonces, claro, hay ese juicio moral de estás acusado de corrupción, pero a la vez quieres mejorar el país. Entonces, hay cierta lógica, pero muchas veces estas acusaciones son simplemente acusaciones que destrozan carreras políticas y después cuando se hace la investigación al final no había nada. Hay un caso muy conocido en México, un candidato, Araya, en plena campaña contra AMLO, justamente, lo acusan de no sé qué cuántas adquisiciones y corrupción y demás. En la campaña todo eso le afecta y pierde, y después cuando ya pasa la campaña resulta que no era nada cierto. Entonces el problema de este tipo de cosas es que, claro, si no hay algo que sustente, si simplemente es una acusación, destroza una carrera política o una carrera profesional y no vuelve más
aparecer en escena, ¿no? Claro, muchas de las cosas estas se basan en especulaciones no comprobadas y sobre todo en los medios de comunicación eso es terrible, ¿no? Porque si no lo has comprobado te puede arruinar para siempre, ¿no? Y borrar esa mala imagen que te crearon por error Es imposible. es imposible revertirlo, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, está el superlativo del ad hominem, que sería el ad Hitlerum, que es cuando te dicen que eres un nazi, ¿no? Eres igual que Hitler, ¿no? Ya ahí llegaste a un nivel nuevo de ad hominem, ese es el nivel más alto del que se puede llegar, y definitivamente ese sí destroza carreras, destroza vidas. Claro. Bueno, vamos a la tercera argumentación y la última que vamos a ver hoy. ¿Cuál sería, Mac? Bueno, en realidad esto no es tanto una falacia, sino, aunque sí, de alguna manera, está dentro de las leyes del silogismo, las leyes del razonamiento, que te dice que de una particular tú no puedes concluir una afirmación universal, ¿no? Y es la generalización apresurada, digamos, que siempre se ve muchas veces en los periodistas, ¿no? Los periodistas, uno por lo general siempre tratan de sacarle o afirmar, por ejemplo, está hablando de una persona que ha tenido un acto no comprobado de violencia familiar, y la periodista le pregunta, pero usted en ese momento se molestó, y el tipo le dice sí. Y dice, ¿no? Sí, me molesté. Entonces usted es una persona violenta, ¿no? Entonces la conclusión es apresurada porque de un caso particular no se puede entrar a una argumentación general, ¿no? A una conclusión general. Y eso es muy típico en los periodistas. Constantemente, si uno se pone a revisar las entrevistas, siempre por lo general hay este tipo de cosas, ¿no? Tratan de sacar de una cosa particular para poder calificarlo ya de una manera general, ¿no? Claro. En el caso... sí. Y perdón, Sí, lo usan muchas chicas cuando dicen todos los hombres son iguales, por ejemplo, es el típico. Claro. Y yo creo que además, bueno, no sé, seguramente lo vas a mencionar, pero es una falacia que implica muchos ciertos sesgos o ciertos prejuicios sobre algunas culturas también, ¿no? Está muy metido en eso. ¡Tú eres el bueno, Carl! ¡Tú sí que puedes volar! ¡Ay! Estoy harto de que den por sentado que soy bueno en el básquetbol solo porque soy negro. Llegó Carlos, el negro que sabe jugar básquetbol. El negro que sabe jugar básquetbol. Estas frases, por ejemplo, de los chilenos, todos los chilenos son mala onda, todos los argentinos son orgullosos. Esa sí es medio verdad, ¿no? La primera sí, No sé qué tan falacia es. ¿Dónde está la Bueno, falacia? yo me he dado cuenta que por lo menos existen algunos que no. Yo conozco a varios y han sido muy buenas gentes. Todos los colombianos o todos los brasileños son alegres, todos los mexicanos son borrachos. O sea, hay cierto... Esa también es verdad. Mira, todos los que conozco sí son, ¿ah? Ahí es donde entra esta falacia. Los japoneses son honrados. Todos los japoneses son honrados. Todos los alemanes son estructurados. Todos los los americanos son fríos. No sé, ese tipo de prejuicios que nos hacen, en vez de acercarnos a una cultura, alejarnos, ¿no? En vez de tender ciertos puentes para entenderlos, ya ponemos esa idea fija y es como que no, esto es así y va a ser así. Yo creo que eso biológicamente es una cosa que nos ayuda a vivir, ¿no? Los prejuicios, porque viste que siempre se dice que la gente que no es de la raza percibe a todas las personas
iguales a esa raza. Por ejemplo, todos ven a los negros iguales, todos los ven a los japoneses iguales. El que no es japonés, el que no es negro, los ven todos iguales. Y creo que eso tiene que ver con es una generalización biológica, ¿no? O sea, como que estamos preparados para ver cosas en realidad generales y no hilar fino. Y el hilar fino es, creo que, un nivel de humanidad ya superior, ¿no? Pero para cuestiones básicas... Aparte, es una forma de nuestra misma mente para comprender el mundo, ¿no? Necesitamos generalizar, necesitamos agrupar ciertos conceptos en una cosa que podamos entender como con características generales. Entonces, para saber al menos, no sé, que siempre un tigre tiene rayas y 4 patas y es un felino. Claro, si para todo lo que veríamos particular, sería un problema, ¿no? Pero esa es lo que pasa, que al referirnos a generalizaciones o falacias de generalización, o sea, me parece que eso se alivia, se soluciona cuando tú conoces la realidad, claro, ¿no? Porque puedes plantear algo desde una realidad propia y sin haber salido de tu propia realidad y tratar de entender lo otro y claro, te sirve esa generalización. Pero en la medida que profundizas en la realidad de lo otro, vas entendiendo que hay matices, que no puedes afirmar todo absolutamente, que no todos los habitantes de tal país son malos, que no. Entonces eso se cura, yo creo que con esa intención o con esa cercanía con lo otro de lo que hablas. Definitivamente. Bueno, entonces... ya llegamos al final de este programa. No salió tan corto como pensábamos, pero salió. Esperamos que lo hayan disfrutado. No se olviden, por favor, a propósito, si llegamos hasta aquí, yo no estoy seguro si es que ya nos habrán baneado, pero si llegaste hasta aquí, puedes dejar en tus comentarios, aquí estoy, en los comentarios, porque no sé si nos van a banear el capítulo hasta antes de esto. Pero creo que ha sido un capítulo muy interesante. Esperamos que les ayude a ustedes en sus debates con sus amigos, en los debates a la mesa cuando venga tu tía la progre o tu prima la progre. Bueno, entonces les dejamos eso. Mujer, esperamos sí, nos hace, van a pensar mal de nosotros. Nos hace falta que regrese alguna chica al programa. Les prometemos que la vamos a buscar. Bueno, entonces no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes. Estamos en Spotify, en YouTube, iba a decir WhatsApp, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Entonces no se olviden de seguirnos ahí, de comentarnos, dejarnos sus propuestas de preguntas, de capítulos, e interactuamos por ahí. Pues entonces ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente cada 2 semanas. Entonces los esperamos de aquí a 2 martes, cada 14 días. Así que nos vemos. Chau, chau. Chau, nos vemos.